asesora del Laboratorio de Medición y Evaluación. Hoy nos convoca una entrevista que le vamos a realizar al doctor Luis Ramírez Ortegón, que es un médico cirujano y partero. Es especialista en psiquiatría general, psiquiatría de niños y adolescentes, terapeuta familiar y máster en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor honoris causa. A la fecha también es docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del Bosque. Está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría de Adultos, Niños y Adolescentes y pertenece a la fecha a la Sociedad Colombiana de Psiquiatría. Es un hombre que tiene múltiples publicaciones en revistas científicas a nivel nacional e internacional. Bienvenido, doctor Luis Ramírez. Muchas gracias, muy amable, como siempre, contar con la invitación gentil de la Facultad de Psicología y en esta ocasión tuya, María Isabel. Me da un gran gusto poderlos acompañar en esta oportunidad y bueno, nos hemos preparado y queremos mostrarles al desarrollo de nuestra entrevista algunas imágenes que creemos que sirven de apoyo, pero bueno, la idea es compartir con ustedes nuestra experiencia más que lo que esté escrito en esos documentos. Doctor, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que tenemos es ¿qué debemos entender acerca de las clasificaciones del ICD-10 y del DSM-5? Yo como psiquiatra de niños y adolescentes, uno de los ejemplos que traigo para ustedes hoy es el relacionado con el trastorno por déficit de atención. Digamos que cuando yo empecé a estudiar el déficit de atención hace 25 años, y cuando empecé a practicarlo hace más de 20 años, este concepto ha venido cambiando. Hablábamos de la disfunción cerebral mínima, hablábamos de lesiones neurológicas de menor envergadura y que presentaban a los niños o los inducían a tener etiopatogénicamente un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En México, Víctor Uriarte y otros autores hacían esfuerzos por desde la psiquiatría biológica empezar a explicarnos lo que estaba pasando con el déficit de atención y en 20 años el déficit de atención alcanzó una cantidad importante de investigaciones científicas, de observaciones clínicas, al punto que nosotros nos quedamos pensando que la presencia de ese síntoma que es la actividad extrema del niño, con una serie de elementos importantes asociados a esos comportamientos, nos hacían pensar, bueno, ¿estamos frente a qué? ¿A una enfermedad? ¿Estamos frente a niños muy particulares? ¿Existen, digamos, formas generales de entender el trastorno? ¿Tienen características que los, digamos, distinguen a esos niños de todos los demás? ¿Todos los niños con TDA son idénticos? ¿Cambian? ¿Cómo se establece, cómo se asigna el diagnóstico a esta clase de niños? Y entonces, desde ese momento empezamos nosotros a establecer una serie, digamos, de características sintomáticas y sindromáticas que obedecen a unos, digamos, postulados teóricos en torno a reglas con las que se hacen diagnósticos de padecimientos o enfermedades. Y estos son, digamos, criterios con los cuales nosotros podemos establecer un diagnóstico, todo lo que significa la responsabilidad de establecer un diagnóstico con las que podamos elegir una propuesta terapéutica que coincida con ese diagnóstico, permitiéndonos además evaluar la respuesta terapéutica frente al diagnóstico, pero también algo muy importante y era para nosotros establecer un pronóstico. Vale la pena decirles que miren lo asombroso del tema y es que nosotros en ese tiempo pensábamos que el trastorno por déficit de atención, para continuar con el ejemplo que les propuse, que ese trastorno terminaba alrededor de la adolescencia y entonces había capítulos y escritos en la ciencia que hablaban en su tiempo de que había un trastorno residual del trastorno por déficit de atención en el adolescente. Pues no. Hace exactamente unos más o menos 15 años, 10 años a la fecha, ha habido un incremento significativo de la literatura mundial y además una propuesta contundente a que el trastorno por déficit de atención prevalece incluso hasta la vida adulta, está presente en la vida adulta. Ahora alguien diría, ¿y qué importancia tiene todo esto? Miren, Hipócrates clasificaba las enfermedades y las clasificó a partir de la teoría de los humores. Sydenham se valió, junto con los demás investigadores y con los demás observadores de la psicopatología humana, de las clasificaciones de Linneo, y con eso se construyeron
postulados teóricos a partir de las propuestas de Bayle, de Cullen, de Pinel y Esquirol en Francia, que desataron a los locos, sacaron la locura de los manicomios y la presentaron como una enfermedad digna de ser estudiada en el campo de lo mental. Morel, Bleuler y Kraepelin, el último gran clasificador. Digamos que Bleuler viene a ser el horizonte en el proceso de clasificación de la enfermedad. Pero todo esto se los comento porque resulta que hay un personaje muy importante en el mundo de la ciencia. Karl Jaspers, en Alemania, escribió un enorme libro, de hecho es un tratado sobre psicopatología general, y a partir de él muchos otros autores empezaron a describir acerca de los fenómenos sintomáticos y la fenomenología de los síntomas en la salud mental de los seres humanos, sobre todo en los que tenían patología. Bajo esas condiciones, debemos de reconocer, entre otras cosas, por ejemplo, que esa información, el aglutinar a todas las observaciones de pacientes que se tuvieron a lo largo de siglos, permitió que la ciencia médica, que la psicología, que las matemáticas se asociaran junto con otras ciencias para construir un marco epidemiológico de la enfermedad que permitiera y que nos ha permitido tener información muy valiosa de la que hemos empezado a construir tanto en estudios de observación longitudinal como transversal. Hemos empezado a construir lo que hoy conocemos como la psicopatología y lo que hoy conocemos como el padecimiento mental. El COVID nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a trabajar a gran velocidad, reconocer enfermedades a través de estudios de gabinete, de estudios de laboratorio a gran velocidad, nos ha permitido descubrir en tiempo límite, en tiempo récord. Esto es algo absolutamente extraordinario pensarlo en términos de que independientemente de los conflictos que nos trajo el COVID, también nos obligó a los seres humanos y a los investigadores a estudiar más a prisa esto. Así las cosas, lo primero que tengo que decir en este sentido es que a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo un consenso para clasificar las enfermedades, aunque debo reconocer que desde mucho tiempo atrás la Organización Mundial de la Salud, iniciando el siglo XX, se comprometió y trabajó arduamente por conseguir una serie de conjuntos de enfermedades que lograba definir y acumular dentro de los trastornos de la clasificación internacional de enfermedades. Esta clasificación internacional de enfermedades son producto de la revisión sistemática de tiempo en tiempo y haciendo cortes transversales para que nosotros podamos ver cuál ha sido no el curso de la enfermedad, sino la interpretación, el conocimiento que hemos tenido de esas enfermedades. Entonces, a partir del año 1951, la clasificación de trastornos mentales y el comportamiento ha tenido importancia, y no solamente importancia desde el punto de vista de tenerlos dentro de un compendio, poder reconocer de ellos una serie de características típicas de esos padecimientos, sino que además nos ha permitido aglutinarlos dentro de una serie de estrategias que hoy son fundamento para explicarnos muchas cosas. Por ejemplo, podemos decir, en los años 80, cuando yo estudiaba psiquiatría, pensábamos que el tiempo futuro o que los tiempos por venir probablemente se desataría en el mundo que veíamos en los 80s, episodios de psicosis, y que la psicosis cobraría mucha fuerza como la entidad clínico-psiquiátrica más importante. Pues no, resulta que hoy día podemos decir que para este 2020 la depresión y la ansiedad son dos padecimientos que están campeando, que están presentándose de una manera muy importante en el conocimiento de nosotros los psiquiatras, de nosotros los que trabajamos con los psicólogos, de los epidemiólogos, de los médicos generales, etcétera, etcétera, etcétera. Así las cosas, entonces clasificar ha sido un desarrollo muy importante de trabajo de decenas de investigadores a lo largo del tiempo. Ciertamente ha habido algunas dificultades en torno a comprender y aceptar que ha habido la participación de otros grupos, como por ejemplo la APA. Pero la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, no fue que se pusiera al lado de, sino se juntó de manera sistemática y comprensible, llamando y convocando a todos los psiquiatras de su tiempo o a quienes los representaban, y a un grupo selecto de personas que tuvimos oportunidad de conocer en México y en Colombia, trabajando para ir tamizando la información clínica que provenía de todos los estudios
que provenía de todas las investigaciones que se estaban haciendo, pero también de todas las escuelas. Aquí vale la pena decir que cuando uno pensaba en el padecimiento mental, hasta antes de conocer las clasificaciones, yo la primera que conocí fue el DSM-3, fue la primera con la que yo me tuve que comprometer, porque además estaba en el periodo de mi formación como psiquiatra general en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. En ese tiempo, para nosotros revisar y establecer unas coordenadas sobre las que nos pudiéramos mover era muy importante. Yo era miembro y era estudiante de una escuela de psiquiatría biologicista u organicista en el instituto, pero también estaba la escuela psicodinámica, la escuela psicoanalítica, que en ese tiempo había desarrollado un corpus teórico poderoso y fuerte, y la escuela psicoanalítica se extendió de una manera muy importante, no solamente la escuela freudiana, sino la escuela freudiana y después otros muy importantes terapeutas. Lo cierto y lo importante de todo esto es que nos dimos a la tarea o nos tocó asumir la tarea de hablar todos desde un y con un mismo lenguaje. Esto es importante porque yo tengo responsabilidades en el campo de lo forense, por ejemplo, y resulta que cuando uno va a presentar un caso forense, ¿qué escuela va a adoptar? Usted va a adoptar la escuela psicoanalítica, la escuela psicodinámica, la escuela organicista, ¿qué escuela va a adoptar? Ya nos quitamos de encima ese dolor de cabeza y ahora todos esos informes que van orientados hacia el ámbito de lo legal, al ámbito de lo forense, se producen a través de estos tipos de instrumentos que son los que permiten establecer categorías exactas, concretas y puntuales acerca de lo que significa una enfermedad mental. Entonces, aparece pues las publicaciones del DSM-5, que es la más reciente, pero yo insisto, desde 1987 nos hemos tenido que ir complementando, literalmente complementando a ese conjunto de conocimientos que está debidamente consolidado a partir de consensos de expertos, y se creó, se desarrolló este texto que ha ido evolucionando, o este corpus teórico que está invertido en el DSM, y desde el año de 1987 he tenido la oportunidad de venirlo siguiendo hasta la aparición del DSM-5. Me llama la atención, y esto, vuelvo y repito, es súper interesante porque resulta que para llegar al DSM-5 se ha llegado no sin algunas dificultades conceptuales, no sin algunas dificultades de tipo teórico y no sin algunas dificultades conceptuales acerca de algunos términos. Para nosotros, en los años de aparición del DSM-3R, algunos comportamientos sexuales eran patología, eran enfermedad. El voyerismo era una enfermedad mental. Hoy día, en el DSM-5... Y la homosexualidad desde 1952 era un trastorno mental. Claro que sí. Claro que sí. Fíjate, María Isabel, que esto es bien importante, porque resulta que a partir de la investigación rigurosa de equipos de profesionales en todo el mundo, a los que asistí y en los que participé en algún momento, todos esos informes nos hicieron, digamos, hacer a un lado, despatologizar, fíjate lo interesante, despatologizar lo que entonces se consideraban enfermedades mentales. Imagínate nosotros guiados por el DSM-3 hoy hablando de la comunidad LGBTI, por ejemplo. Sería un despropósito, un exabrupto y una situación que, entre otras cosas, también nos hace pensar que nos debe hacer pensar que la psicopatología humana está asociada forzosamente a la cultura, está forzosamente ligado al devenir histórico del hombre, y creo yo, me imagino que con toda esta información que nos ha tocado encarar en estos tiempos, vamos a tener que cambiar muchas posturas y vamos a tener que modificar nuestra forma de entender y de comprender el mundo, porque esto ha cambiado. La importancia, obviamente, de empezar a trabajar con la evidencia, con incluir la investigación en este DSM-3, ¿cierto? Aquí es cuando empiezan a cambiar estos postulados. Sí, imagínate que justo a esa pregunta que tú estás haciendo, estamos, digamos, coincidiendo en que
Para nosotros los psiquiatras y para los psicólogos y para los que estamos trabajando en la salud mental, porque además no somos tú y yo, mi querida Marisabel, están los trabajadores sociales, están los terapeutas, etcétera. Hay una mirada de personas trabajando alrededor nuestro. El ejercicio, el trabajo en el campo de la salud no es un trabajo, y particularmente lo que llamamos salud mental, no es un ejercicio solamente de la psiquiatría, es un ejercicio de todos los que nos hemos dedicado durante años a estudiar, a tener una formación académica y a partir de ahí construir o participar en la construcción de cuerpos teóricos que compartimos con los alumnos, como es el ejercicio que exactamente tú estás haciendo ahora. Así que entonces el nivel de complejidad de nuestra profesión es tan grande que no lo puede ser menos para una estructura o para la estructura más compleja del cuerpo, el cerebro. Y vale aquí la pena, de pronto lo dejaríamos para tal vez otro seminario, para otra propuesta de intervención, hablar de mente y cerebro. El trabajo más importante que hacemos es revisar ese cerebro para conocer ese funcionamiento de funciones corticales o funciones mentales superiores y ver qué afectaciones hay en eso que llamamos mente y que solamente puede ser reconocida en el colectivo. Ahora, para el DSM-5 indiscutiblemente uno de los datos más importantes que se intentó meter es hallar o demostrar que había biomarcadores en los trastornos mentales. ¿Y esto por qué es importante? Fíjate que en el año de 1986, en enero de 1986, apareció un artículo publicado en los Estados Unidos que fue el que, digamos, fue un hito en el campo de la salud mental. Un hito. Y un hito porque un grupo de investigadores en Estados Unidos estudió a la comunidad de los menonitas, y estudiando a la comunidad de los menonitas se encontró que había biomarcadores genéticos muy importantes en el trastorno bipolar, en la enfermedad maníaco-depresiva, o en el trastorno bipolar que lo conocemos hoy día, el trastorno afectivo bipolar. Que había una deleción en el brazo corto del cromosoma 11. ¡Wow! Eso es un concepto bastante sofisticado, Isabelita, de decir, ¿cómo así? ¿El trastorno bipolar está ligado a componentes genéticos? Pues sí. Nosotros hoy sabemos, por ejemplo, que en Colombia Carlos López y otros investigadores han estado trabajando muy duro para encontrar el biomarcador genético para la comunidad y para la población paisa. Pues resulta que hoy podemos decir, yo no me atrevería a decir de manera absoluta, como todo en ciencia tiene debe tener sus consideraciones y sus debidas ponderaciones, pero la población paisa, la población antioqueña, tienen una alta probabilidad de desarrollar trastorno bipolar en algún momento de su vida en volumen importante. Estamos diciendo que no toda la población, sino que un sector de la población que tiene ese riesgo lo puede padecer alguna vez en su vida. Entonces, fíjate que un valor pronóstico para mí es importante en el sentido de decir, oiga, si yo tengo orígenes antioqueños, ¿qué probabilidades puedo tener de desarrollar trastorno bipolar? Esa es la parte que todavía está por desarrollarse, esa es la parte que todavía está por tenerse. Más aún, en el trastorno por déficit de atención. Estábamos preocupados porque nosotros sabemos, y lo hemos visto en la clínica, en la práctica, que los niños con déficit de atención e hiperactividad tienen características comunes, tienen unos patrones de comportamiento, digamos que muy sistemáticamente visibles, observables para el clínico. La inactividad, hiperactividad, la inatención, la impulsividad, y son patrones característicos de los niños con déficit de atención. Y hoy día hay grupos de investigación muy importantes dedicados a determinar si en el cromosoma 5 hay alguna alteración que tenga que ver claramente con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Más aún, nosotros estuvimos estudiando hasta hace relativamente poco tiempo con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional acerca de cuáles son los biomarcadores del suicidio. Es decir, existen factores de riesgo para desarrollar una patología con un fuerte componente genético, con un fuerte componente biológico. En eso andamos. Y tal vez aquí es donde el DSM-5 se siente frustrado, el grupo que produjo el DSM-5 se siente frustrado porque resulta que no pudo probar, no pudo demostrar, no pudo, digamos,
llevar a la comunidad mundial de manera terminante y definitiva que ese conocimiento es hoy por hoy una verdad cuasi absoluta. Entonces, en esa parte todavía ese debate de esos grupos que revisan temporalmente estos trabajos, pues no tienen la contundencia para decir, oiga, mire, fíjense que sí hay biomarcadores que determinan que tal o cual padecimiento tiene fuertes componentes genéticos, metabólicos, etcétera, etcétera. Y el DSM-5 no toma precauciones extremas al decir, cuidado, porque el inicio puede estar en la adolescencia, aunque hay un grupo muy importante de patologías de inicio en la infancia, y de hecho es uno de los primeros capítulos que están descritos en el DSM-5 y los que le siguen hacia atrás hasta el DSM-3. Pero lo que quiero hacerles notar a ustedes es que se incluyen algunos aspectos muy importantes en cuanto a que si la patología es más frecuente en hombres o en mujeres y se presenta en unos lugares en unas condiciones específicas más que en otros, y llegan ya a establecer en los ejes de diagnóstico incluso cuál es la importancia que tiene el funcionamiento del individuo para establecer de manera categórica que sí o no tiene un trastorno mental. Por ejemplo, fíjense que para nosotros los clínicos, y por lo menos para mí que soy psiquiatra de niños y los que hacemos este tipo de trabajo y de investigación, el síndrome de Asperger, el autismo y el RED eran tres diagnósticos que estaban categorizados como todo un conjunto de patologías, pero hoy día se engloban todas, y el DSM-5 propone englobarlas todas como el espectro autista. Y entonces para nosotros el espectro autista incluye justamente eso: el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett. Sin embargo, curiosamente, en el DSM-5 omito decir, o debo decir más bien, que no lo he mirado en ese detalle hasta donde ellos se remiten a estudiar, a presentar el Rett. Sin embargo, nosotros hemos visto el síndrome de Rett, y entonces llama la atención pues que desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista clasificación, el concepto se ha hecho cada vez, o tiende a hacerse cada vez más preciso, más completo, dejar menos riesgo a que el experto, el investigador clínico divague o se extienda a territorios donde no puede o puede no tener certezas acerca de lo que está diagnosticando y de lo que le está sucediendo al paciente. Otros cambios importantes y significativos que son parte de este desarrollo conceptual, como por ejemplo decir, oiga, no se puede hablar de adicción al sexo, no se puede hablar de adicción a la internet, porque no se pueden categorizar como tal y no existen como una categoría diagnóstica. Sin embargo, hay muchísimos estudios que hablan de, bueno, si usted tiene adicción al internet tendrá que estar más de 4 horas sentado frente a un computador de manera continua o interrumpida, pero más de 4 horas al día. Ese sigue siendo una interfase muy complicada, porque sabemos que hay personas adictas al internet que se separan de todas las demás actividades sociales, académicas, intelectuales, etcétera, y se hunden en el mundo de la internet. ¿Hasta dónde eso se puede convertir, entender y manejar como patología? Esa es la parte difícil del tema, donde todavía existen esos claros, oscuros, complicados. También por otro lado tengo que reconocer que hoy día uno de los temas que a mí me incumbe y por los cuales tú me preguntabas que yo, doctor honoris causa, ¿por qué? Fuera de la presentación, es que durante muchos años, muchísimos años de mi formación académica y de antes de venir a Colombia, el trabajo mío estuvo orientado hacia trabajar respecto del estigma psiquiátrico. Una de las preocupaciones que tenemos, yo al menos tengo como psiquiatra, es el psiquiatra de alguna manera es entendido, comprendido y visto por los pacientes y por la gente del común como un estigmatizador. Es decir, el psiquiatra se abrogó el derecho de ser estigmatizador. El ejemplo yo lo pongo de una manera simplificada cuando digo, bueno, si yo me enfermo de una apendicitis, no me quedo apendicítico de por vida, es más, nadie se va a enterar. De pronto me preguntaría alguien, si me ve desnudo bañándome en la piscina o algo así, me diría, oye, ¿qué te pasó? Tienes una herida ahí en el cuadrante inferior derecho. Ah, no, es que me hicieron una apendicectomía, porque tuve apendicitis. Pero aquí en la cabeza, aquí en la frente, no tengo letrero de apendicítico, pero cuidado si te enfermas de esquizofrenia. Y cuidado si te enfermas de depresión, porque además la enfermedad mental tiene un estatus. ¡Ay, no! Es que yo no puedo ir a trabajar hoy porque estoy depre. No hice la tarea porque estoy depre. No voy a clase porque estoy amanecí depre.
Eso tiene categoría. Claro que sí. Y entonces, fíjate cómo la patología me parece interesante considerada a la luz de estos análisis recientes, donde el sobrediagnóstico lo tenemos que tener con mucho cuidado. Tenemos que tener muchas precauciones sobre el diagnóstico, y para nosotros los que trabajamos en el campo de la salud mental debemos de ser muy cautos cómo nos referimos a los padecimientos mentales, que es otro cuento. Yo me abrogué el derecho, y no porque yo me lo hubiera creado o inventado, nada, eso está escrito hace mucho tiempo atrás, pero yo no hablo tan fácilmente de enfermedad mental. Yo prefiero antes hablar de padecimiento mental hasta que se configuren todos los rasgos característicos de un trastorno para atreverme a decir, sí, usted está deprimido, sí, usted está psicótico, sí, usted está ansioso, sí, usted tiene trastorno bipolar, sí, usted tiene trastorno por déficit de atención del adulto, por ejemplo. Entonces, empiezan a cambiar muchas cosas, como por ejemplo en los niños. Fíjate que ese es un tema bien interesante. Bueno, y un niño tiene trastorno de conducta, y este trastorno de conducta, ¿cómo lo debemos entender? Un niño que hace berrinches, que está molesto, que se enoja por todo, que hace una serie de comportamientos disruptivos. ¿Cómo lo llamamos? Trastorno oposicional desafiante. Pues no, ahora estamos hablando de que eso tenemos que modificarlo, porque esa categoría tiene una serie de connotaciones e implicaciones en la relación de los niños con los adultos, y hablamos hoy de los trastornos de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Debo reconocer que aprenderse estos nombres, pues, tiene una serie de dificultades, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, fíjate, otro tema bien interesante en el mundo de los niños y los adolescentes, predominantemente de las niñas, el trastorno por atracón de comida aparece, y aparece como un trastorno. Y está dentro de la gran categoría de los trastornos de la conducta alimentaria, donde aparecía la bulimia y la anorexia, siendo la anorexia mucho más importante en términos de frecuencia de presentación de esa patología que aún misma la bulimia. Y la mayoría mixtos, ¿no? Entonces, hasta aquí, Isabelita, me parece muy interesante tu pregunta, porque me permite evocar que nosotros, los médicos, tenemos que estar constantemente trabajando sobre lo que observamos e irlo agrupando de manera comprensible, manejable y útil. Gracias, Doc. Bueno, y ya hablando de trastornos de personalidad, nuestro curso está relacionado o tiene como propósito conocer cuál es la importancia de la evaluación en la parte de la personalidad. Entonces, ¿qué criterios se emplean en el diagnóstico actual de los trastornos de la personalidad? Ese es un tema apasionante, y de pronto, solo por ejercicio de nuestro auditorio, vale la pena utilizarnos esta imagen para decir, bueno, ¿y cuál es tu personalidad? ¿Cómo puedes dar por sentado que tu personalidad corresponde a qué tipo? Y ese tipo existe de manera, digamos, más o menos absoluta. ¿Existe ese tipo de personalidad de manera más o menos regular? En todo caso, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu personalidad? Entonces aquí nosotros, haciendo una revisión conceptual, me remito a los tiempos de Hipócrates, cuando ellos hablaban de esos humores que determinaban de alguna manera que las personas tuviésemos un comportamiento muy particular, y entonces hablaban de la flema, y eso eran como los personajes, y se atribuyó este carácter flemático, esta composición flemática de ver la vida, a los ingleses, ¿no? Y entonces ahí estaban nosotros muy sanguíneos, ¿no? Amigables, conversadores, nos encontramos y nos abrazamos. Por eso tenemos tantas dificultades después de esta pandemia, ¿no? Porque nos han quitado, tenemos que andar con nuestro cubreboca, que parece como un bozal ahí andando escondido, nadie podemos ver el rostro del otro, solamente miramos la configuración ocular, lo cual pues de hecho nos ha desdibujado la expresión facial. Pero el punto es que esa visión de nosotros, esa composición de ese Latin lover, tiene esas características, o puede ser colérico o era flemático. Y si ustedes miran en esta imagen, todo esto ha sido parte de un desarrollo evolutivo en el tiempo, que nos ha llevado a hablar de eso, de la psicología de la personalidad. Entonces,
Cuando nosotros miramos el tema de la personalidad, debo aquí hacer mención con esta imagen. Esto es un teatro en Lyon, que es París o Francia más bien, con una fuerte influencia romana, y los romanos desarrollaron un escenario donde pudieron representar gran parte de la complejidad del psiquismo humano y de la experiencia de ser seres humanos. Y en el teatro florecieron la expresión de todas las composiciones posibles del ser humano. Y esto es muy importante porque el concepto de personalidad viene de la persona y del personaje, que representa en sí mismo una serie de categorías específicas. Pero el sitio donde se robusteció el concepto indiscutiblemente fue a lo largo de todo el desarrollo del Imperio Romano. Y algo que asombra cuando uno mira la historia es que solamente hasta el siglo XX, realmente hasta el siglo XX, fue que se vino a estudiar de manera muy particular la personalidad. Insisto en decirles a ustedes que hay tratados enteros producidos por psicólogos, producidos por psiquiatras, e incluso acompañados de algunos filósofos que terminaron estudiando el comportamiento humano porque se convirtieron al psicoanálisis durante parte de su vida, como Fromm, por ejemplo, que escribió un libro valioso que se llama El arte de amar, etc. Todas esas composiciones fueron durante el siglo XX que nos permitieron estudiar ese concepto que llamamos personalidad. Y ese concepto que llamamos personalidad tiene una serie de condiciones interesantes. En la frenología, que fue como un momento antes de toda esta seguidilla de hallazgos y de investigaciones, nos mostraban más o menos como un fenotipo de cuál podría ser las características filogénicas y ontogénicas, sobre todo ontogénicas, acerca de cuál podría ser ese aspecto destacable del sujeto, si tenía la frente amplia, si el cabello de implantación baja, y vale la pena reconocer, por ejemplo, que cuando nosotros vemos, en mi caso, yo veo un niño con implantación baja del cabello, con las orejas más caídas de lo normal, con implantación baja de pabellón auricular, decimos los médicos, con micrognatia, con glositis, o con prognatismo, etcétera, etcétera, ya nos hace pensar a nosotros en un biotipo que nos debe sugerir fuertemente que estamos frente a un niño que tiene un componente genético y que probablemente esté cursando con un retardo mental. Por ejemplo, si ustedes miran, observan con detalle el rostro de un niño que tiene trisomía 21, pues ustedes dicen, hey, este niño es Down. Y tiene tiene el hipertelorismo, tiene la configuración craneofacial de un niño Down, sus manos, su clinodactilia, cuello corto, etc. Y tiene una serie de características paraclínicas que uno a través de la mano puede decir, el niño ya tiene serias configuraciones de tratarse de un niño con síndrome de Down. Y el niño con síndrome de Down es muy reconocible en todas partes. No se necesita ser psicólogo, ser genetista, ser médico, ser psiquiatra para reconocer a un niño Down. El primero que lo reconoce es el papá y la mamá cuando ve un niño que es completamente particular. Pues esas particularidades son las que van determinando que nosotros seamos, tengamos y actuemos de una cierta forma, nosotros los que poseemos esas características, y que eso determine en sentido estricto a qué llamamos nosotros personalidad. Pero ¿de dónde surge la personalidad? Sin lugar a dudas, estudiando esto desde la psiquiatría del desarrollo y estudiando esto desde el desarrollo humano en tanto sujeto pero también especie, nosotros hemos alcanzado el culmen del desarrollo evolutivo, los seres humanos. Que venga después yo ya no sé, eso sí lo dejo al criterio de los que son capaces de prever cuestiones hacia el futuro. Yo no tengo esa posibilidad, pero supongo de manera razonable que tomó una gran cantidad de millones de años de evolución para que uno de los animales de las especies que hay en el planeta llegara a tener el concepto del sí mismo, el que tú y yo estamos compartiendo en este momento, que es desde tu yo, desde tu self, por afectos, por querencias, porque nos hemos comprometido académica, profesional e intelectualmente desde hace muchos años. Mi yo y tu yo entran en una interacción muy importante para poder producir
este comunicado a la comunidad que nos está en este momento escuchando, pero todo esto parte de tu self y del mío, de tu yo y del mío. Pero desarrollar ese yo incide en una gran cantidad de elementos. Es mi macroambiente, es mi estructura psíquica con mi capacidad de experimentar placer, pero también de manera simultánea ir admitiendo que existen una serie de reglas, de normas, de pautas de educación, de pautas de comportamiento que sí están permitidas y me prohibirán las que no están permitidas. Y si insisto en que quiero comportarme por fuera de la regla, va a venir la sanción, del orden que sea. Y esto se repite a lo largo de toda nuestra vida. Y entonces la pregunta que surge es, así que el yo entonces es el elemento fundamental y sustancial en el desarrollo de la personalidad, sí, porque es donde yo logro amasar, es el escenario donde yo amaso, yo aglutino, yo condenso, yo acrisolo mi temperamento y mi personalidad y mi carácter. Ese proceso de ir fusionando temperamento, carácter, aprendizaje, emoción, cognición, todo eso que se va amasando aquí va dando la configuración del yo soy, el yo soy. Cuando yo defino el yo soy y el yo estoy, con toda mi arquitectura y con todo mi andamiaje, estoy hablando de mi personalidad. Y claro, entonces esa personalidad tiene una serie de características, tiene una serie de composiciones que básicamente hablan de que el sujeto es una persona que se puede comportar en sociedad. Para fines prácticos, hemos venido calificando y hemos venido evaluando la personalidad en grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo C, y esto es algo que, digamos, de alguna manera corresponde a las clasificaciones tradicionales, pero veremos que hoy eso ha cambiado bastante porque hay nuevos aportes, nuevos hallazgos. Doctor, sin embargo, en el DCM5 también están los 3 grupos de personalidad. ¿Cuáles serían esos cambios, Doc, en el DCM5? ¿Otros trastornos no especificados? Bueno, aquí yo preferiría considerar el decirte que, digamos que en términos de agrupar las personalidades tal como las hemos planteado, todavía sigue existiendo en el DSM-5, existe de hecho. Sin embargo, hay cambios importantes respecto a los elementos sindromáticos que componen cada uno de esos grupos de trastornos de la personalidad. Si te das cuenta, una de las características hoy es que tenemos que definir si se trata de un trastorno, de un rasgo o de un tipo de personalidad, porque ahí hay una gran dificultad que es la que tenemos que entrar a evaluar, y por eso seguramente cabe muy bien alguna pregunta. Bueno, de alguna manera, viendo la relevancia de utilizar el DCM5, también es importante ver que no solamente utilizamos este tipo de manuales diagnósticos, sino que podemos tener la oportunidad de evaluar de otra manera la personalidad. Entonces, nos gustaría saber cómo se evalúa la personalidad. Para nosotros los psiquiatras y para mí en lo particular como psiquiatra, Rorschach es tal vez una figura icónica en el mundo de la psiquiatría, porque de hecho fue el único psiquiatra que además murió a los 38 años, que trabajó muy fuerte tratando de establecer una serie de elementos, de herramientas para hacer diagnóstico en psiquiatría. No lo hizo de la nada, Hens había propuesto en Alemania una serie de elementos con los que se trabajó todo lo que tenía que ver después con el diagnóstico en psicología. Para mí uno de los hallazgos y uno de los encuentros causales más significativos e importantes fue en mi formación como psiquiatra, cuando tuve la oportunidad de ver que en el instituto los problemas neurológicos de los pacientes eran evaluados por los neurólogos, eran evaluados por los psiquiatras y por los neuropsicólogos. Y la neuropsicología empezó a cobrar una enorme fuerza e importancia en mi campo de trabajo, porque decíamos de alguna manera que la neuropsicología era como una tomografía sin tomógrafo. Nos permitía revisar, observar, cuantificar y establecer categorías topográficas de las lesiones psiquiátricas que veíamos en los pacientes con trastornos graves
del comportamiento, esquizofrenia, depresión, trastornos graves de la personalidad. Así que si miramos este tema, tú y yo sabemos que hay cientos, probablemente miles de pruebas psicológicas, y entonces cuando nosotros miramos nos volvemos, digamos, más o menos expertos y más o menos, digamos, tenemos un armamento diagnóstico y una herramienta de investigación diagnóstica, psicodiagnóstica muy importante, el BPRS, el MMPI, la escala de Beck, Luria, PIPG, el CUIDA, el PAI, el PCLR. Bueno, podríamos nombrar cientos de herramientas para evaluar el trastorno mental. Lo que resulta importante de decir a través de estas imágenes es que el recurso del que se dispone para llegar a hacer la evaluación de la personalidad es bastante complejo. Y nótese algo muy importante, que también hubo un grupo para el avance en psiquiatría, es un grupo psicoanalistas norteamericanos que estuvieron hablando de la personalidad normal. Esos textos, de hecho por ahí tengo un facsímil de ese texto, durante muchísimo tiempo estuvo en el discurso, en el análisis de nosotros los psiquiatras, de algún grupo de psiquiatras diciendo, bueno, ¿y existe la personalidad normal o no? La personalidad, ¿qué se describe de ella? Pues resulta que si miramos esto en una distribución gaussiana, lo que hemos estudiado son los extremos de las personas que no se comportan dentro de la media de población, y esos son los que hemos estudiado de manera rigurosa y son a los que les explicamos y les aplicamos este tipo de pruebas, este tipo de herramientas para establecer diagnósticos bastante precisos o próximos a ser precisos, o por lo menos que constituyen evidencia suficiente para decir que la persona tiene un trastorno de tal o cual característica. El punto es que nosotros a lo largo de los años hemos estado utilizando y hemos recurrido de manera sistemática, cuando el tema lo amerita, a utilizar todas las herramientas que dispone la psicología para poder estudiar la personalidad. De hecho, hay herramientas que permiten hacer estudios de población enorme, como también herramientas que permiten hacer estudios de población retro y prospectiva en pacientes individuales o en personas significativas. Hoy estudiamos la personalidad de Vincent Van Gogh, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta información se convierte en parte del gran armario de posibilidades que tiene la psicología para ayudarnos en estos proyectos. De hecho, nosotros encontramos que no solamente estudiar la personalidad, sino estudiar el funcionamiento del cerebro. Para nosotros es muy importante que hablar de estudiar personalidad implica también hablar de estudiar cómo funciona el cerebro. El cerebro tiene una serie de funciones muy importantes que hemos agrupado en formas muy especiales para poder decir, oiga, mire que vamos a trabajar en esto, en aquello o en lo otro. Entonces, la parte más importante del tema, indiscutiblemente, es que tenemos herramientas con las que podemos trabajar y podemos conocer qué es lo que está sucediendo con nuestros pacientes. ¿Existen diferencias entre rasgo de personalidad o trastornos de personalidad? Ese es un tema apasionante, porque de hecho es como nosotros podemos organizar nuestra información. Y es que un rasgo de personalidad en sentido estricto es una característica particular del sujeto. Es decir, esto es propio de esa persona y no es que pueda aparecer y desaparecer súbitamente, sino que la persona es una persona alegre, es una persona entusiasta, es una persona contenta, es una persona amable, es una persona empática. Eso es un rasgo. Pero por sí mismo, el hecho de que una persona tenga esas 4 o 5 condiciones no la hacen corresponder con un diagnóstico específico. Simplemente son rasgos, son composiciones particulares de una persona que permiten observar esa categoría. Pero si sumamos esas condiciones, podemos decir, hay personas que son impactantes, hay personas que llegan a la imagen de los demás, hay personas que tienen capacidad de liderazgo, y esos líderes tienen una serie de características muy particulares que los convierten a ellos en personas susceptibles de ser observadas, de ser revisadas, personas que ellos en su entorno y el entorno alrededor de ellos tienen y adquieren características muy particulares y se comportan de forma muy especiales. Hay líderes de toda índole, hay personas que nos han asombrado por su liderazgo para hacer cosas
pro humanidad, pero también hemos visto líderes que nos han enseñado lo que se puede hacer contra la humanidad, no bastaría hablar de un Hitler, etc. Lo cierto es que el estilo de personalidad hasta ahí, tenemos que considerar de eso dos aspectos fundamentales, que todos nosotros somos funcionales y tenemos un comportamiento aceptable socialmente. Bajo esas condiciones, digamos, somos personas normales. Pero si yo tengo un comportamiento que permanece en el tiempo, que está desviado del grupo sociocultural donde yo vivo, que me modifica mi manera de pensar, que altera mi forma de sentir, que deforma por completo, desestructura mi forma de actuar y que permanece en un tiempo sistemático y observable, no solamente por el entrevistador, sino por los que acompañan a la persona, que además no se modifica, no se adapta, eso es lo que nos permite hablar de un trastorno. Así que entonces un trastorno de la personalidad es una patología que se puede observar, definir, demostrar y se puede y se tiene que tratar, entre otras cosas. Así que entonces, cuando nosotros hablamos de los trastornos de la personalidad, estamos hablando de situaciones críticas, muy críticas. Yo en lo particular menciono a tres que son siempre, digamos, como ese ejercicio intelectual donde yo más he estado estudiando, pero no es el que más se observa ni en el que más se trabaja, que es el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno limítrofe y el trastorno histriónico de la personalidad. Hay un personaje muy importante que estudió todos estos trastornos que se llama Otto Kemberg. Y Otto Kemberg escribió libros sobre este tema y su hija Paulina Kemberg sigue trabajando sobre este tema, pero lo que quiero mostrarles es que el estudio de la personalidad patológica se ha convertido hoy día en un objeto de una incursión muy importante de múltiples personas que se han dedicado a estudiar de manera rigurosa la personalidad de los seres humanos. Así que para el DSM-5, el trastorno de la personalidad es una patología observable, evidenciable, que afecta al sujeto, que afecta su cognición, que afecta su afecto, que interfiere gravemente con el control interpersonal y con el desarrollo de actividades interpersonales y que además puede dañar seriamente el control de los impulsos. Uno diría incluso que entre los trastornos de la personalidad existen componentes orgánicos, tal como se ha descrito en los grandes tratados de psiquiatría y de salud mental, en el trastorno sociopático, como también en el trastorno limítrofe de la personalidad. Luego entonces existen una serie de condiciones en las que nosotros hoy día podemos, digamos, definir un grupo de patologías que son estas que están aquí, que están descritas en el DSM-5, vigentes todavía, esas 5 categorías y algunos dominios de la personalidad en los cuales hay solamente facetas muy particulares o rasgos muy sobresalientes de esos trastornos de la personalidad. Vale la pena, y yo creo que es un dato que se justifica planteárnoslo, y es, por ejemplo, en el dolor, una persona sometida al dolor puede modificar su comportamiento, sí, no cabe ninguna duda. El dolor, por ejemplo, puede aumentar los daños, las agresiones sobre el sistema afectivo, ¿no? Y nosotros sabemos que una persona puede llegar incluso a verse involucrada dentro de una patología mental del tipo de las depresiones en los pacientes, por ejemplo, el adulto mayor que hace clúster suicida con su pareja cuando ella se muere. Entonces hay grandes afectaciones del dolor de la pérdida de alguien sobre el estado emotivo, el estado afectivo de un ser humano, como también puede de hecho provocar una serie de alteraciones gravísimas respecto al coste que significa estar víctima o siendo víctima de una enfermedad mental o de un padecimiento mental, tanto en la parte de calidad de vida como en la parte de producción económica, ¿no? Afecta la parte neurovegetativa, afecta el desarrollo de nuestra actividad cotidiana. Entonces, digamos que lo que nos pasa en el cuerpo tiene un enorme impacto sobre nuestra salud mental. Mente y cuerpo es un concepto que ya surgía desde los romanos cuando hablaban de mente sana en cuerpo sano y la circularidad que corresponde. Bueno, doctor, ¿existe la personalidad múltiple? Esta pregunta me pareció muy interesante, Isabelita, y yo traigo a colación esta imagen que por supuesto es de un encuentro entre la psiquiatra Cornelia Wilbur y la norteamericana Shirley Ardell, quien en un proyecto psicoterapéutico empezaron a hablar de Civil como un libro que yo vi en los años 70, de hecho empezó siendo, es un libro a partir del cual se desarrolló esta película, pero
En ese libro Civil hablaba de las múltiples personalidades que tenía este personaje. Hoy día el trastorno de la personalidad múltiple es lo que llaman en el DSM, en los libros recientes, como trastorno de identidad disociativa. Y todo esto, por supuesto, es, vuelvo y repito, esa comprensión que tiene el profesional de la salud mental que clasifica dentro de estos términos este producto llamado trastorno de personalidad y que ha sido objeto de múltiples debates, ha sido objeto de muchas aproximaciones, y vale la pena decir que los que más han escrito sobre esto de maneras muy particulares son los franceses. Los franceses han trabajado mucho este tema, como el síndrome, como otros, como el síndrome de Capgras, el síndrome de Socias, etcétera, la erotomanía, en fin. El punto es que estos trastornos hoy día han sufrido estas modificaciones por acuerdos de consenso, y entonces la disociación no ideoafectiva, que corresponde a la esquizofrenia y que es un trastorno grave, un padecimiento mental específico, pero para este caso la disociación como parte de esos daños sobre la identidad del sujeto podría ser un ejemplo perfecto que enriquece la literatura y enriquece el mundo de la psiquiatría y de la salud mental a través de aproximaciones conceptuales como las que propuso la doctora Wilbur al hablar de Civil. El término como tal y la patología como tal hoy día pues se ve muy poco y no está descrita en el DSM-5 como entre otras cosas pudiéramos estar viendo. ¿Qué tan importante es para usted trabajar con nosotros los psicólogos en estos procesos de evaluación? Pues para nosotros los médicos, debo reconocer, Isabelita, que somos personas que trabajamos con equipos. Nosotros no podemos hacer nada solos. Los psicólogos son personas muy importantes, es una de las actividades intelectuales más importantes que nosotros siempre traemos con nosotros, trabajando de manera simultánea. La relación de nosotros con los psicólogos es siempre constante, ha sido perdurable y seguirá siendo a través del tiempo por la trascendencia que tiene la práctica profesional entre psiquiatras y psicólogos. Así que en los procesos de evaluación, sobre todo en la aplicación de estrategias y de técnicas, como por ejemplo la aplicación de pruebas psicológicas, nosotros los psiquiatras siempre nos valemos de ustedes y ustedes nos prestan un apoyo muy importante para trabajar no solamente en el diagnóstico, sino en la prospección de algunos de esos comportamientos que tienen que ver con la libertad, con la permanencia en una prisión, con los planes de tratamiento, con los pronósticos y con lo que se espera conseguir, y además, digamos, reformular o formularlos las aproximaciones terapéuticas cuando los hallazgos en psicología nos dan luces sobre temas que no son visibles a través de la entrevista psiquiátrica. Bueno, y nos gustaría conocer alguna experiencia que usted haya tenido con los procesos de evaluación y diagnóstico, pues que haya llevado a cabo en alguno de dos casos, o que si nos quiere contar algo de algún caso con pacientes con trastorno de personalidad. Pues mira que yo diría que todos los pacientes que uno ve, sin excepción, todos tienen su personalidad, pero podría decir que, sobre todo en el campo de lo forense, que es donde se estudia con particular, recuerdo mucho una persona que nosotros estudiamos que había cometido parricidio, y el parricidio es una conducta no frecuente, pero la cometen y la cometen con cierta frecuencia más los hombres que las mujeres. Y resulta que en él encontrábamos que había claramente a través de la investigación rigurosa de su personalidad, había una conducta antisocial, un trastorno antisocial de la personalidad. Vale la pena pensar que hoy día hay muchas personas con conductas delincuenciales que tienen trastornos de la personalidad, sobre todo del tipo del trastorno antisocial. Sin embargo, hay sociópatas integrados que no son reconocibles a la luz de un observador común, ni siquiera a la luz de la investigación científica, pero ni siquiera a la luz rigurosa de un observador como un psiquiatra es fácil distinguir a un sociópata integrado. Entonces, comento esto pues porque resulta que en la práctica clínica nos tenemos que valer de las herramientas que disponen los psicólogos para poder dar alcance a establecer un diagnóstico de certeza y ofrecer un plan terapéutico, y sobre todo en un caso como ese decir, oiga, lamentablemente esta persona es un peligro para la sociedad, es un peligro para la comunidad y sobre todo representa un peligro para su familia, porque la intención de él era también matar a otro de sus familiares por quien sentía un enorme y profundo resentimiento, odio, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que
El estudio de los pacientes requiere una rigurosa investigación, no solamente desde el punto de vista del psiquiatra, sino del psicólogo y de otros profesionales de la salud. Muchísimas gracias, doctor. ¿Tiene alguna otra experiencia que nos quiera contar? Pues diría que son muchas, muchísimas, pero en aras del tiempo y de que nosotros queremos que nuestro público que nos ve y nos escucha nos mande preguntas y entonces podríamos formular un próximo encuentro donde pudiéramos hablar de todos estos temas en un riguroso detalle. Muchísimas gracias, doctor Ramírez. Realmente ha sido un gusto contar con su entrevista y espero volverlo a ver en otro momento. Mi querida doctora Marisabel, muy amable, muy linda y qué rico haber estado con ustedes. Buen momento, buen tiempo. Gracias.